Doy gracias al Señor por estar con todos ustedes una vez más, hermanos y hermanas. Bueno, es temprano, en la mañana, 22 de abril del 2020, todavía estamos en cuarentena. El gobierno extendió la cuarentena hasta el 10 de mayo. Así que, hermanos, hay que tener paciencia, orar al Señor, cuidándonos los unos a los otros. No, que ningún hermano pase necesidad. Por favor, avísenos cualquier cosa, avísenos para que entre todos podamos socorrernos los unos a los otros. El Señor bendiga grandemente a todos los hermanos de la congregación. Señor bendiga a todos los amigos, a todos los consiervos, pastores, evangelistas, ¿no? Que viven acá en la zona de la Isidro Casanova. Un abrazo muy grande. Vamos a orar y vamos a empezar nuestro programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta hora. Gloria a tu nombre, Señor, agradecido, Señor Jesucristo, porque tú, Señor, nos permite, Señor, hacer este programa una vez más, Señor, para poder, Señor, desarrollar el libro de Apocalipsis. Señor, que tu palabra sea clara, que esta palabra pueda ser entendida, Señor, por aquellos que son tu pueblo, Señor, que son tu iglesia, Señor. Bendice a nuestros hijos, bendice a nuestra hija también, Señor. Bendice a todos los hermanos de la congregación, a todos sus hijos y sus parientes. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos por todos los hermanos en todo lugar, Señor amado. Que tu poder, Señor, esté sobre ellos como estuvo en Egipto. Señor, que guardó a su pueblo y a su pueblo no le llegó ningún mal, Señor. Amén. Oh Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor porque podemos continuar con nuestro estudio, ¿no? Es muy importante. Vamos a leer en el capítulo 17, en el versículo 3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombre, de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿No? Y aquel fue el cuarto punto de vista en la visión de Juan. ¿Vio? Estamos en la cuarta visión. La primera fue que él vio a aquel que caminó con él 3 años y medio, lo está viendo en medio de los candeleros, por medio de, como juez, vestido como juez sobre en medio de los 7 candeleros de oro, ¿no? Esa es la primera visión. La segunda visión fue cuando él lo vio en el cielo sentado en su trono, ¿no? Ven y sube acá, le dijo. Y ahora esta es la cuarta visión. La tercera no me acuerdo, pero ya me voy a acordar, hermanos. Entonces, acá cuando leemos el capítulo 17:3, vemos el cuarto punto de la visión. Alabado sea el Señor. El desierto simplemente significa el mundo, donde las naciones operan, ¿no? El venidero imperio mundial será de carácter de bestia, es decir, de semejante al de Dios. No, nada que ver con el Señor. No, va a ser un imperio sin misericordia. Como se ve hoy, ¿vio, hermano? Hoy se ve que hay líderes que no tienen misericordia por el pueblo. Hoy, en 24 horas, murieron en Estados Unidos 40.000 personas. No, perdón, 2.700 personas creo que murieron en 24 horas. ¿Vio? Y bueno, y la falta de misericordia de algunos gobernantes en este tiempo se va a manifestar en aquel tiempo en todo el mundo. No, pero todavía estamos acá nosotros, hermanos. Todavía nosotros podemos interceder, podemos hacer retroceder la fuerza
o el poder de las tinieblas, porque él todavía no tiene autorización para gobernar en el mundo. Y además sabemos que el Señor puso a todos sus enemigos debajo de sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Gloria a Dios. Así que esto no va a suceder sino hasta después de que nosotros nos hayamos ido. Gracias, Señor. Por eso esto es un consuelo grande para nosotros y para el mundo. Es necesario que nosotros clamemos, ¿no?, al Señor en oración. Tenemos que orar que venga su reino, que se haga su voluntad en los cielos, así también en la tierra. Bueno, entonces, este imperio malvado, que es contrario al carácter del amor, a la bondad, que es contrario a la misericordia, contrario a ver la necesidad del prójimo, sino que a este imperio no le va a importar nada la vida humana, sino que va a querer destruir a los seres humanos que fueron creados por Dios. ¿Vio? Porque eso es lo que hacen algunas naciones del mundo. No digo todas, gracias a Dios nuestro país, hermanos, está siendo contenido por los cristianos que oran, que ayunan, que claman al Señor. No, gracias a Dios que hay un poder benévolo en este país todavía, ¿no?, que el enemigo no avanzó tanto, ¿no? Gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿no? Porque si el maligno hubiera quedado, ¿qué hubiera pasado? El Señor tenga misericordia, hermanos amados. Damos gracias al Señor, por eso le damos valor a estas cosas nosotros. Por eso nosotros sabemos dónde va a ir el mundo. Va a ir a un caos, a guerras, pestilencia, hambre, enfermedades. Esto es inevitable, pero mientras que nosotros estemos acá, la iglesia, los vencedores, entonces nosotros podemos hacer retroceder la fuerza de las tinieblas. Entonces, fíjese qué maravilloso. El venidero imperio mundial será de carácter de la bestia, ¿no? Va a ser contrario al carácter de Dios. Sin un pensamiento de Dios va a ser, sin sensatez. Será de color escarlata, es decir, sanguinaria, amante de la guerra. ¿Vio? Acá se vienen gobiernos de hombres, de naciones que lo único que van a pensar es en la guerra. Decía un periodista ayer en la televisión que se ha recortado el presupuesto para todas las áreas del gobierno, no en nuestro país, sino en el mundo. Y dice que la única área que no se recortó fue la armamentística, ¿no? En cuanto a prepararse para la guerra, no se recortó nada para ayudar en este momento de la pandemia. Y eso que se invierten millones y millones y millones de dólares, pero nada se recortó para ayudar ni siquiera a sus mismos pueblos, porque las naciones que mejor están preparadas para la guerra están muriendo mucha gente. Fíjese, hermano. Entonces va a ser sanguinaria, amante de la guerra. Y sin embargo, ¿no?, su gobernante principal ostentará títulos divinos, hablando del anticristo, haciéndose parecer a Dios. Muchos otros nombres asumirá esta bestia, muchos otros nombres va a asumir, llena de nombres, porque dice, y vi una mujer sentada sobre la bestia bermeja llena de nombres, así que la bestia se va a llamar de muchas formas, ¿no? Que el Señor domina nombres de blasfemia, dice. El Señor llama nombre de blasfemia porque los nombres van a ir en contra del Altísimo, del Dios Todopoderoso y de nosotros también. Hemos ya notado bien que las 7 cabezas son 7 grandes naciones que componen el imperio mundial. Eso usted lo puede ver ahí en el capítulo 13, ¿no?, de Apocalipsis. ¿No? Ahí vemos las naciones que componen el imperio mundial. Ahora, el versículo 4, amor, de Apocalipsis 17. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas,
y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces nosotros tenemos que ver esta visión que Dios dio a Juan, ¿no? Una proyección de las naciones y la relación de la iglesia, ¿no? De la iglesia romana, de la iglesia católica apostólica romana. ¿Cuál va a ser la relación entre ellas y las naciones? ¿No? Entonces la imagen llegará a ser clara. Sus colores y adornos son aumentada prueba de la identidad de la mujer, pues son vestidos por el Papa y por sus asociados, ¿no? Ellos están llenos de colores, ¿no? Sus cortinados, ¿no? Yo el otro día estaba mirando en la televisión la misa que hizo el Papa y todo lleno de cortinas por todos lados, rojas, naranjas, ¿no? Y así. Entonces, ellos van a ver, ellos mismos, o colores fuertes, especialmente el rojo usan ellos. Visitando cualquier catedral católica verá estos colores doraduras completamente desplegadas. Roma lleva la apariencia de religión real, púrpura, pretendiendo reinar como reyes ahora. Primera de Corintios 4:8. Entonces fíjese, hermano amado, hermana, ¿no? Van a venir terribles juicios sobre la tierra, sobre los hombres, mujeres, niños, todo va a venir un juicio terrible, ¿no? Pero nosotros tenemos que salvar la cantidad de almas que más podamos, ¿no? Y predicarle el Evangelio y orar para que la fuerza de las tinieblas no avancen, ¿no? Desde que yo estoy creyente ya hace más de 40 años, siempre vi al diablo avanzar, pero lentamente al principio, pero ahora está avanzando con pasos más gigantescos, ¿no? Porque la condición de la iglesia se ha mejorado en cuanto a su relación con su Señor. Se han creado muchas denominaciones, se han creado organizaciones, salimos de la comunión con el Espíritu Santo, salimos de la relación con nuestro Dios y cabeza, el Señor Jesucristo. Por eso, hermano, van a venir tiempos terribles. Dijimos Romano, no, Primera de Corintios 4:8. ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Y eso Pablo le decía a los corintios. Ellos pretendían reinar sin Pablo, ¿no? Sin él. Ya querían ellos, pensando que, como dice en el capítulo 1 de Corintios, en el versículo 5, léeme, amor, ahí, donde ellos habían sido instruidos, enriquecidos. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y bueno, él les dio todo lo que tenía de Cristo, él se lo dio. No solamente de palabras, sino de hechos. Y ahora ya estaban enriquecidos. Vio que a veces los hermanos son así. Reciben un poco de conocimiento y ya creen que pueden ser pastores, ¿no? Que pueden ser evangelistas, ¿no? Ya creen que son capaces de manejar un pueblo, ¿no? Pero acá hay que tener el respaldo de Dios para eso, ¿no? Dios tiene que haber levantado a aquellos que van a ser oficiales de la iglesia. Entonces, fíjese usted, ellos querían reinar sin Pablo, ¿cómo? O sin la gracia, no, sin el evangelio de la gracia. No, ¿cómo se puede reinar sin el evangelio de la gracia? No se puede reinar sin el evangelio de la gracia, ¿no? Y acá la Iglesia Católica también, ella pretende reinar sin Dios, ¿no? Poniendo ahí un puente que no existe, porque pontífice no existe. El único pontífice, según Hebreos, en el capítulo 2 de Hebreos,
versículo 3 o 4 o 5, dice ahí que Jesucristo, nuestro sumo pontífice, es el puente entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjate si lo puedes encontrar, amor. Entonces dice, ella pretende alimentar al necesitado. Ella pretende alimentar al hambriento, la Iglesia Católica. Un cáliz de oro en su mano, mas la justicia divina indignada de su blasfemia, ¿no? Por su pretensión. Declara el contenido de aquel cáliz, abominaciones, suciedad, de aquí que su consecuente castigo está pendiente. ¿Vio? Ellos pretenden ser la luz del mundo. Ellos pretenden ser aquella que se preocupa por los pobres de la tierra. Pero Dios, como dice, abominaciones y suciedades hay en el cáliz de ella. ¿Lo encontraste más? Hebreos. A ver. ¿Qué versículo te dije? El capítulo 2 me dijiste. Tal vez capítulo 1 más. Gracias, Señor. Bueno, ya lo vamos a encontrar, hermanos. Ya lo vamos a encontrar. ¿Cómo dice el versículo? No recuerdo bien, pero ya lo vamos a encontrar, porque esto a veces los estudios son así. Los estudios a veces requieren un tiempo para buscar los versículos, ¿no? Y eso a veces parece que de alguna manera corta la enseñanza, pero no. Es parte de la enseñanza, buscar a través de la concordancia el versículo que estamos buscando. Gloria al nombre del Señor. Ya lo vamos a encontrar. Si no lo decimos ahora, lo vamos a decir esta noche, pero lo vamos a encontrar. Dice el versículo, capítulo 17:5 de Apocalipsis. 17:5. Sí. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Vio? Así como Cristo y su cuerpo, la verdadera iglesia, son una gran parte del misterio de la piedad, según Timoteo capítulo 3:16, pero la iglesia de Roma es la figura esencial del misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses 2:7 vamos a leer. Segunda de Tesalonicenses 2:7. 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Aquello es el porqué de que ella está llamada Babilonia la Grande. Las profundidades de su misterio son llamadas profundidades de Satanás, en el capítulo 2:24. No, porque usted fíjese a dónde está este versículo. En la iglesia de Tiatira, ¿no? Según Apocalipsis 2:24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Amén. Ellos son llamados las profundidades de Satanás. Ese es el misterio que ellos esconden. Entonces, el origen y el significado de la palabra nos va a ayudar grandemente. Babilonia significa confusión,
Y esto era, digamos, puerta de Babel, ¿no? Babilonia. Es la forma griega de deletrearlo de lo que en hebreo es uniformemente Babel, Bat Ilu, ¿no? Quizás cuando Nimrod fundó la ciudad le dio el nombre de Babilú, que significa puerta, puerta de Yu o puerta de Dios. Después de la confusión de lenguas, el hombre fue conectado por los hebreos con la raíz Babel, confundir. Verdaderamente Roma pretende ser la puerta de Dios, la manera para el hombre de acercarse a Dios, pero Jehová le pone el nombre de confusión, y por su trabajo y enseñanza ella esparce confusión por todo el mundo. Ya no es secreto que Roma ejerza un muy gran poder religioso sobre las naciones y pueblos, y más que cualquier otro cuerpo organizado de pueblo, pero Dios la califica toda aquella influencia confusión. Fíjese, ¿no? Fíjese, hermano, fíjese, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es nuestro lugar? Nosotros no tenemos nada que ver con Roma, no, ni con sus enseñanzas, ni con sus doctrinas, ni con sus credos, nada que ver. La iglesia de Roma es semejante a aquella parte de la historia cuando Jesús caminaba por una calle, ¿vio? Iba por un camino y de enfrente venía una multitud trayendo muertos, ¿vio? Y Jesús iba para allá y aquellos venían de allá para donde Jesús estaba. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos en un camino diferente, ¿no? En una dirección diferente, mejor dicho. Ellos van con el muerto en el hombro, nosotros vamos con la vida, pero se oponen estas cosas, no se unen. Por eso, hermanos amados, tengamos en cuenta esto. Vuelvo a repetir, esto de pretender la unidad de las iglesias o los credos o las denominaciones, todo eso es parte de Satanás nomás. Es parte del diablo eso. Porque fíjese que lo que encabeza todo eso es la Iglesia Católica, la gran ramera, Babilonia la Grande, ellos encabezan todo eso. Estamos examinando un versículo de muchos alcances. ¿Quiénes son las hijas de la ramera? Bueno, maestros espirituales de la Biblia concuerdan que son las denominaciones protestantes. ¿Vio? Las denominaciones protestantes, hijas de la gran ramera. El escritor fue ciertamente sorprendido al leer más de 40 años atrás, antes, en 1890, sustancialmente lo siguiente en un diario adventista del séptimo día. Primero, el editor afirma que su denominación era la verdadera iglesia y todas las otras denominaciones eran las hijas de la ramera. Naturalmente, decía él, la Iglesia Católica era la madre. Luego citó de una media docena de periódicos denominacionales dirigentes. Todos ellos declaraban a la Iglesia Católica la madre de la ramera, y cada uno declaraba de su denominación, de las otras ser hija de la gran ramera, o hija de la gran madre ramera. De haber sido inteligente el escritor adventista, no hubiera publicado aquellas afirmaciones. No se dio cuenta de que él, de ese modo, estaba probando ser su secta también una ramera. Cada organización, cada secta, fuese o no organizada, que pretenda ser la iglesia, la única iglesia, de ese modo se hace a sí misma una hija de ramera de Roma. La verdadera iglesia de Dios es un cuerpo espiritual. Esta es así constituida por individuos siendo unidos a la iglesia por el Señor mismo, unidos en el Señor. Eso vamos a leer en Hebreos capítulo 2, 47 y 5, 11. Fíjese, ¿no, hermano? Fíjese
lo que es pertenecer a una denominación. Nosotros no pertenecemos a ninguna denominación, nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. No nos pidan denominaciones porque no tenemos. Nuestra iglesia se llama Iglesia del Señor Jesucristo y no es una denominación y no queremos pertenecer a ninguna denominación. Sí, Hechos, te dije Hebreos, no, perdón amor, Hechos 2:47 y 5:11. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sí, y 5:11, amor. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Vio? A la iglesia vienen lo que el Señor manda, los que el Señor envía, vienen a la iglesia y se hacen uno con el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos hermanos, hermanas están en las denominaciones? Adventistas, hermanos libres, bautistas, hermanos pentecostales, ¿no? ¿Cuántos están en las denominaciones? Yo le digo, hermano, por la claridad que tenemos en la palabra del Señor y creyendo que realmente las cosas son así, porque si Roma es la gran ramera, ¿quiénes son las hijas? ¿Dónde le va a buscar usted a las hijas? Las tiene que buscar en las denominaciones, en las organizaciones religiosas. ¿Cuántos hijos están ahí? ¿Cuántos hijos de Dios están ahí apresados? Hombres y mujeres que aman al Señor con todo su corazón, pero no quieren ir más adelante. Están enfrascados ahí en ordenanzas, doctrinas y mandamientos de hombres. ¿No? Pablo le dijo a los hermanos de Gálatas, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado como crucificado? ¿No? Están hechizados los hermanos por las denominaciones, por las obras que han logrado, ¿no? Nosotros hicimos este templo, nosotros somos los fundadores. Eso no tiene nada que ver en el cielo, esas cosas no van a existir. Lo único que va a existir va a ser la fe, lo que nosotros hemos ganado por medio de la fe en la palabra de Dios. Si usted está en una denominación, no importa cuando sea los testigos de Jehová, sea la de José Smith, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama, los mormones, o sea los pentecostales, o sea los adventistas, los bautistas, los hermanos libres, no sé cuánta secta habrá, ¿no? Salga corriendo de ahí. Porque ¿sabe lo que va a pasar, hermano? Si usted no sale de ahí, usted va a quedar para la tribulación. Usted no va a conocer el anticristo, usted va a sufrir la persecución del Estado en contra de la iglesia que queda acá. ¿No? Porque si usted no tiene su marca en la mano derecha y en su frente, usted no va a poder comprar ni vender. ¿Con qué va a comer? ¿Dónde se va a refugiar? Y si lo agarran, usted va a ser martirizado para que usted niegue su fe, niegue el nombre de Jesús. Por eso hoy es el día de salvación. Entonces, qué bien que está la enseñanza, hermano. Porque la salvación no empieza, la salvación empieza cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el comienzo de la salvación. Pero la salvación termina cuando usted recibe su cuerpo resucitado y glorificado. ¿Por qué? Porque usted es salvado de la muerte ahí. Ahí somos salvados de la muerte. Vamos a resucitar nuevamente con un cuerpo incorruptible de gloria, semejante al cuerpo de la gloria suya, dice. Entonces, hermano, si usted pertenece a una organización, usted está siendo hija de la gran ramera. Por eso las denominaciones buscan la unión con la Iglesia Católica. Ellos no lo ven mal a eso. ¿Quién ve mal la unión de la Iglesia Católica con la Iglesia que no es católica? Nosotros vemos mal eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos entendimiento de la palabra. Porque Dios nos iluminó a nosotros y nos hizo ver, ¿no?, estas verdades. Y nosotros queremos irnos en la primera fila, ¿no?
A mí no me gusta hablar mal pero son verdades que uno tiene que decir y que si las esconde, hermano, se va a pedir cuenta a Dios, a mí algún día. Por eso, hermanos, para no ser tan extenso y seguir con el libro de Apocalipsis, examínese usted mismo. Vea donde usted se está congregando. No todas las iglesias son iguales. No búsquese una iglesia de gracia, búsquese donde se predican las 14 epístolas del apóstol Pablo. Aunque usted tenga que viajar lejos para poder congregarse, usted tiene que ir a esas iglesias donde se le predica la verdad, donde usted es perfeccionado en la fe, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en la manifestación de una vida que puede algún día iluminar el mundo entero. Gloria al nombre del Señor. Bueno, entonces, objeta al lector llamar a las organizaciones religiosas las rameras o la hija de las gran rameras. Si así lo hace es debido a que se equivoca o yerra o debido a la ignorancia de las Escrituras. Marcos 12:24 más. Por eso, hermano, le ruego, le suplico que salga corriendo de esas iglesias. Congréguese en una iglesia donde se predique la palabra de Dios realmente, donde el pastor sea un hombre que está basada su fe en la palabra, en el conocimiento. Si usted está cerca de nuestra iglesia, venga a nuestra iglesia y compruebe nada más, hermano. Acá usted no va a encontrar un edificio espectacular, sino que va a encontrar miembros del cuerpo de Cristo que son transformados y que pueden manifestar la vida del nuevo hombre. Sí, amor. Entonces respondiendo Jesús le dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Amén. Un poco más anterior, ¿podés leer? En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Yo, fíjese, ¿y quiénes les preguntaban quiénes les hacían a ellos, al Señor Jesucristo, esa pregunta? ¿No? Y seguramente que fueron los fariseos, los seduceos. Los saduceos, sí. Seguramente ellos eran los religiosos de aquel tiempo. Eran aquellos que supuestamente tenían que conocer las Escrituras y la ignoraban a las Escrituras. Porque Él les contestó conforme a la Escritura, a lo que estaba escrito. En el 26 dice: pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Ignoraban las Escrituras. No, entonces, ¿cómo ellos iban a poder agradar a Dios ignorando las Escrituras? ¿Cómo usted va a poder identificar a la gran ramera? ¿Cómo usted va a identificar su iglesia, su propia iglesia? ¿Usted sabe qué doctrina se está predicando en su iglesia? Donde usted va hace años, hasta 15 años, 20 años, hace 5 años, hace 1 año, hace 2 meses. ¿Qué doctrina? Bueno, 2 meses no va a tener entendimiento, pero ¿qué doctrina usted está aprendiendo allí? ¿No? Le hablan a usted del nuevo nacimiento, le hablan de que usted es salvo por la fe en Jesucristo, le enseñan a usted que usted ya crucificó el cuerpo del pecado en la crucifixión de Cristo, ¿no? Le hablan de que usted fue lleno del Espíritu Santo, ¿no? Cuando recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? Que fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué enseñanza le están dando, hermano? Usted tiene que velar por su vida eterna. Acuérdese que la salvación empieza cuando usted recibe a Jesucristo, pero después toda la vida vamos siendo salvados. Somos salvados del pecado, somos salvados de las concupiscencias de la carne, somos salvados de los hombres malvados. Estamos siendo salvados continuamente nosotros, ¿no?
Y creo que en Romanos 10:5 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces fíjese, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, eso todos los días, porque de alguna manera somos todos los días salvados, en alguna medida, y eso va a alcanzar la salvación, se va a hacer realidad cuando recibamos nuestro cuerpo resucitado incorruptible de gloria. Por eso, fíjese lo que le dice el Señor Jesucristo, aquellos que supuestamente eran los sabios, los guías espirituales de la nación. ¿No? Ignoráis, dice, erráis ignorando las Escrituras. Ignorando las Escrituras. Hermano, esto es serio lo que le estoy diciendo a usted. Hermano, póngale que Jesús venga esta noche o venga esta tarde. Si usted no se apropia de esta palabra, usted se va a quedar, no se va a ir con el Señor, porque no toda la iglesia se va a ir con Cristo en la primera arrebatamiento, no toda la iglesia, muchos se van a quedar. Alabado sea el Señor. Entonces, pero respecto a los muertos, respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos, ¿no? Así que vosotros muchos erráis. Le dijo a los fariseos que Jesús, ellos tenían más o menos, no sé, yo creo que tenían como 4.000, no, pónganle, sí, 4.000 años de historia ya tenían ellos, ¿no? En la tierra, pero vino Jesús y los confrontó, porque Jesús para que ellos se dieran cuenta de su error, los confrontó con su error, lo confrontó con su ignorancia. Ellos creciendo ser sabios eran ignorantes. Y si usted quiere saber más sobre el carácter de estos fariseos, tiene que leer en Romanos capítulo 2, ¿no? Que ahí el apóstol Pablo hace un bosquejo, ¿no? del hombre religioso, ¿no? Del hombre religioso que él creía que era guía de los ciegos, pero no lo era. Bueno, hermano, alabado sea el Señor. Mediten estas cosas, hermano. No queremos hablar para ofender, queremos hablar para despertarlo. No decimos estas cosas para que usted se enoje con nosotros, porque enojarse con nosotros no le va a resolver el problema, sino que nosotros le hablamos así como el Señor nos da, con este lenguaje un poco entrecortado, un poco desatinado, medio gauchesco, por así decirlo, ¿no? Pero no es para hacerlo enojar, no es ni para ofenderlo gratuitamente, sino para que usted despierte, para que usted no lo sorprenda el día en que van a venir estas cosas. Entonces leímos Marcos 12:24, ¿no, amor? Sí. No entendiendo la cristiandad como Dios la ve. Explicará el que objeta la comunión obtenida entre el catolicismo y el protestantismo. ¿Por qué se ha acordado a los sacerdotes católicos un lugar igual con los predicadores en reuniones ministeriales mensuales y semanales? Vio que hoy los pastores se reúnen con los curas católicos de cada localidad, buscando una unidad, un entendimiento. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso, hermanos amados? Nos sentamos en la misma mesa que ellos comen lo mismo que nosotros comemos. No, el Señor nos guarde. Esto no tiene que ser así. Esto es un camino equivocado. Estamos siendo engañados por Satanás. Entonces, hermano, tenemos que no solamente separarnos de la carne y de las concupiscencias de la carne, sino también tenemos que separarnos del error, ¿no? Entonces, ¿por qué están diciendo unos predicadores de influencia que la Iglesia romana debería ser reconocida? Explíquenos cómo un evangelista mundialmente famoso pudo explicar a Jesucristo y el nuevo nacimiento
y la venida de Jesús en un instante, y en el siguiente aconseja a sus oyentes asistir a la misa, unirse a la Iglesia Católica. Y cientos aceptaron. Yo le estoy hablando de que este hermano que yo estoy leyendo, este hermano ya hace 100 años atrás casi escribió este libro. Casi 100 años atrás, y ya estaban ocurriendo esas cosas, hermano amado. Y ya están ocurriendo. Y a medida que avanza el tiempo, el engaño se va perfeccionando. No, el engaño se va perfeccionando. Dios dice, salid del medio de ellos. 2 de Corintios 6, 17. Dios no nos permite estar en medio de ellos. Estamos hablando de la gran ramera, por eso hablamos de este tema. Estamos hablando de la gran ramera. Usted no puede estar en una organización. Usted tiene que estar ni en ninguna denominación. Usted tiene que estar en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo, donde se predica la palabra del Señor. Donde se toma al apóstol Pablo como el maestro, el predicador y apóstol de los gentiles. Tiene que estar ahí, hermano amado. Alabado sea el nombre de Jesús. Sí, amor. 6:17. 6:17. El 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y sin embargo, aquel predicador, él enseñaba que uno tenía que unirse a la gran ramera. No, tenía que unirse a la gran ramera, o a sus hijas. No, hay unos hermanos que predican la palabra del Señor y hacen un trabajo maravilloso, y yo me gozo tanto por lo que ellos hacen, porque nosotros no lo hemos logrado. Lo que ellos hacen es maravilloso, pero yo creo que no es solamente la salvación lo que hay que buscar de las personas, y más cuando son salvas. Hay que traerlas a la verdadera iglesia. No, hay que decirle usted, porque tal vez le dicen, usted puede congregarse en la iglesia más cerca de su casa, pero no es así. No es así. Usted tiene que mandar a las personas a una iglesia donde prediquen la verdad, donde esa persona pueda recibir el conocimiento, como decía Pablo, el espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo no mando a una persona a cualquier lado. No lo mandaría a cualquier iglesia. Usted tiene que buscar una iglesia donde se enseñe la palabra de Dios, ¿no? Donde se enseñe la palabra de su gracia, ¿no? Porque el evangelio que se predica, no en todas las iglesias se predica el evangelio de la gracia, ¿no? Bueno, con esto yo no estoy juzgando la salvación de nadie, porque la salvación eso lo juzga el Señor. Yo no digo que usted no es salvo, aunque vaya a una denominación, aunque vaya a una organización religiosa. Yo no hablo de la salvación. Esas cosas solamente Dios las puede juzgar. Pero en cuanto a poder ser arrebatado antes que estos juicios que van a venir vengan, lo único que lo puede salvar es que usted se congregue en una iglesia donde se enseñe la palabra de la gracia. Bueno. En la Feria Mundial en Chicago, católicos y protestantes y judíos mahometanos se congregaron sobre la misma plataforma, exhibiendo sus mercancías religiosas, y aquello fue saludado como una gran victoria por el cristianismo. Esto es una común ocurrencia hoy día. Hoy de a poquito los curas católicos se meten en las iglesias evangélicas y tienen la predicación de la palabra, predican y nos llaman a nosotros sus hermanos, ¿no? Y nosotros también les llamamos a ellos nuestros hermanos, pero no es así, porque los católicos no tienen un nuevo nacimiento, ellos no tuvieron un nuevo nacimiento, ¿no? Nosotros sí. Ahora, no todos, no estoy hablando de las personas que van ahí, sino porque eso solamente Dios lo puede juzgar, sino de aquellos que son oficiales de la Iglesia Católica. Para que ellos tengan un nuevo nacimiento, ellos tienen que abandonar completamente
como hay muchísimo testimonio de hermanos que fueron sacerdotes católicos y que dejaron sus hábitos y hoy son nuestros hermanos nacidos de nuevo. Eso es lo que yo no juzgo a la gente, sino que juzgo a los cabezas, a las organizaciones. No por la palabra, por supuesto, no puedo dar un juicio personal porque no estoy capacitado para eso. Entonces, fíjese. Entonces, otra vez recalco que este es un versículo asombroso. La mujer en cuestión es la madre de la ramera, como leímos ahí en el capítulo 17, 5, amor. ¿No? Ahí estamos hablando, la madre de las rameras. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Vio? Como la madre pretende ser la novia. ¿Vio? Ella es madre y es novia también, de Cristo. Mas está probando a sí mismo ser falsa por correr tras otros amantes. De igual manera sus hijas están flirteando con el mundo. ¿Vio? Porque lo que no conocen la gracia, los hermanos flirtean con el mundo, mientras todo el tiempo pretendiendo ser esposa de Cristo. Oh, la más infinita de la misericordia e indulgencia divina. Qué paciente tolera todo ello, ¿no? Que pacientemente la misericordia de Dios, ¿no? La indulgencia de Dios soporta todo eso. Luego sigue la afirmación, aún más solemne, la misma mujer es la madre de las abominaciones de la tierra. ¿Y cuáles son las abominaciones de la tierra? ¿No? La idolatría. Esa es la abominación. En vez de adorar a Dios, adoran a yeso, a madera, a oro, a bronce, ¿no? Esa es la abominación de la tierra, es la idolatría. Es decir, la adoración de ídolos en vez de Dios. Es la gran abominación en los ojos de Dios. Ahora, la circuncisión era una señal y sello, ¿no? Abraham, de su fe también a sus primogénitos o a su descendiente, él les enseñó la circuncisión. Después los judíos lo hicieron por medio necesario para la salvación, es decir, un salvador. De este modo llegó a ser una abominación. La serpiente sobre el palo alto era simbólicamente el significado de la liberación de Israel, pues señalaba a la muerte. Esa serpiente señalaba la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero después la hicieron una abominación, la terminando adorándola a esa serpiente. En vez de adorar al Señor, Dios Todopoderoso, ellos adoraron a la serpiente. Por eso ahí en Romanos dice que ellos bajaron en su adoración, ¿no? Creo que Romano capítulo 1, creo que es. Romanos capítulo 1. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Vio? Entonces, ¿cuál fue la descendencia más? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, sí, de aves, de cuadrúpedos, de animales de cuatro patas sí, y de reptiles. Claro, terminaron adorando a la serpiente. ¿Vio? Eso, bueno, podemos leer Números 21:9,
Bueno, ese es el último versículo porque ya se nos terminó el tiempo más. Gloria al nombre del Señor, alabado sea su nombre. Amén. Números 21:9. Sí. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. ¿Vio? Entonces nosotros vemos que los católicos, ellos exaltan las creadas cosas que ellos hacen, ¿no? Adoran en los ojos de Dios, se inclinan reverentemente ante estatuas sin vida, a la estatua de Jesús y de la Santa María, como la llaman a ella. Adoran a la iglesia, idolatran a los sacerdotes, adoran al Papa. Todo esto es abominación a Dios. Luego el mundo ha llegado a llenarse con ellos, quienes imitan a Roma, ¿no? Introduciendo varios matices de idolatría, haciendo a la gente tomarse de Jesucristo mismo, quien es el solo Señor y sustentador. Las abominaciones son legiones, ¿no? Son legión. Todas cosas que los hombres ponen sobre o por delante de Jesús es abominación. Fuese creado, o sea, hombre, o forma de adoración, o reglamentos, o dones, o día, todo abominación delante de Dios. Por eso nosotros no permitimos, en la gracia no se permite la adoración al pastor. El pastor es un miembro más del cuerpo de Cristo. Él tiene una función. Lógicamente que el pastor es una pieza muy importante en la iglesia local, porque es el siervo de Dios que nos trae la palabra de Dios, ¿no? Y que él se dedica a edificar el cuerpo de Cristo con los hermanos. Tiene un lugar muy importante, pero no es para adorarlo, es para colaborar con él, para hacerse uno con él y ayudarlo al pastor para que todo lo que Dios le muestra con respecto a la iglesia, cómo se debe formar la iglesia, cómo debe funcionar la iglesia, uno tiene que ponerse al lado del pastor. Pastor, yo estoy acá para ayudarlo, para ser colaborador suyo, porque yo sé que si soy colaborador suyo, soy colaborador del Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por este programa, hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Vamos a seguir esta noche a las 7 a 8. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. De 20 a 21. De 20 a 21 vamos a estar esta noche, hermanos. Les abrazo en el amor del Señor. Consideren estas cosas, denle valor a lo que han recibido. No dejen que las cosas que han recibido, que han aprendido, se deslicen de sus corazones y de sus almas. Manténganla ahí firme en alto, porque el día del Señor vendrá. El Señor puede venir en cualquier momento a arrebatar a su esposa, a llevarnos con Él, para que estemos siempre con Él. Les mando un abrazo a todos los hermanos y vamos a orar y ya nos vamos a despedir. Señor, te damos las gracias por esta hora de programa. Te pedimos que tú bendigas, Señor, grandemente a los hermanos y a las hermanas que están directamente. Señor, que tú les bendiga grandemente, Señor, y que les ayudes a ellos, Señor, a entender tu palabra. Amén. Te damos gracias por la iluminación que tú nos has dado de estas cosas, Señor. Señor, esperamos tu venida, Señor. Amén. Y guárdanos de nuestros enemigos, Señor amado. Sí, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No vamos a dar nombres hoy, ¿no? A la noche vamos a dar los nombres de las personas que estuvieron conectadas. Señor les bendiga, hermano.